postraron, también nosotras nos postremos y podamos crecer cada día y ser mejores en todo lo que hagamos. Que en eso se refleje la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta ocasión vamos a ver qué debe provocar la resurrección en nosotros. Porque podemos tener conocimiento histórico de cómo fue la resurrección, pero ahora cómo o qué tiene que provocar esa resurrección en nuestra vida. Algo debe pasar, no solo debe ser una noticia más, tiene que provocar algo en nosotros. En las mujeres antes de la resurrección, ellas estaban listas para ir a ungir a su Señor. Estaban ya emocionadas porque ya querían ir a ungirle, querían servirle de esa manera. Los discípulos, ¿dónde estaban? Unos estaban escondidos, otros ya habían vuelto a su trabajo. Los que lo seguían, los que habían estado en el lugar, tenemos el ejemplo de los caminantes de Emaús. Dice que ellos ya iban de regreso y iban comentando lo que había acontecido, pero ya se iban. O sea, como diciendo, ya se acabó todo, pues ya nos regresamos. Entonces, en San Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al ser Jesús la resurrección, es un acontecimiento continuo. No es un solo evento, no es de un solo día. Es algo constante. Esa resurrección fue tan importante que aún hasta el día de hoy seguimos experimentando esa resurrección. En el caso de Lázaro, dice que resucitó, pero después él volvió a morir, ¿sí? Y en el caso de Jesús, resucitó y dice que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros tenemos esa esperanza de que cuando sea nuestra segunda resurrección, vamos a estar delante de nuestro Padre, porque de alguna manera ya resucitamos una primera vez. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, en ese momento resucitamos, nuestros ojos son abiertos. Jesús es la resurrección y la vida, y en el futuro experimentaremos la resurrección porque Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Como creyentes debemos experimentar continuamente esa resurrección. Resurrección en el diccionario significa renovación, y la renovación nos lleva a una transformación, y eso significa un cambio. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1 al 2, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, que no nos debemos conformar, que nos debemos transformar, que debemos tener el entendimiento para poder transformarnos, para poder cambiar las cosas, que no nos debemos conformar. Esa es una palabra muy importante de esa transformación que debemos tener. Al experimentar esta pandemia, surgieron muchos temores. Al experimentar la muerte continua, y eso trajo tristeza, surgieron sentimientos de soledad, frustración, muchos sueños se frustraron. ¿Qué cosas en nuestra vida hemos permitido que murieran y que ahora deben resucitar? Esa experiencia que vivimos como
como a nivel mundial, nos damos cuenta que hubo una consecuencia. Había mucha gente triste y aún hasta hoy seguimos experimentando esa tristeza de la pérdida de un ser querido, de algún vecino, de algún familiar. De alguna manera nos tocó, y veíamos en las noticias y era muerte y más muerte que nos pues nos entristecía. Pero recuerden que Jesús es la resurrección. Dice, ¿qué cosas en nuestra vida hemos dejado morir y deben resucitar? Tal vez la lectura de la palabra de Dios, tal vez la oración, el estar en comunión con Jesús. Esas son cosas que deben de estar vivas constantemente. ¿Qué cosas necesitamos retomar? ¿Qué cosas debemos resucitar? Como cristianos debemos actualizarnos. No sigamos contemplando al Jesús crucificado. No tengamos compasión por Él, porque Él venció la muerte y ha resucitado. Recordemos que Jesús es la resurrección y la vida. El día que Jesús nos permitió entender su palabra, nos dio vida, nos resucitó de las tinieblas en que estábamos muertos. En Efesios 2:5 nos dice su palabra, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El pecado trae muerte. Primera de Juan 1:9 nos dice, tenemos una promesa, aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado, cuando estamos en pecado, nos separamos, nos alejamos de Dios. Dice, y nuevamente experimentamos el perdón, el cual nos lleva a experimentar nuevamente su resurrección y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces pecamos y le damos la espalda a Dios como si Él tuviera la culpa de nuestras malas decisiones, o mejor dicho, nuestros pecados? ¿Sí? Debemos de llevar una vida en santidad. Recordemos, el pecado nos mata, nos cauteriza, pero al experimentar el perdón de Dios, cobramos fuerza, ánimo, entusiasmo, valor, confianza, etc. Pero te quiero invitar a que no se haga un círculo vicioso, eso de que peco y le pido perdón, peco y le pido perdón. En el momento en que resucitamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, es un esfuerzo, hermanos, es un esfuerzo decir, ya pequé, entonces ahora me debo de esforzar por no pecar más, porque decimos, pero el Señor me perdona. Cada vez eso tiene que ser menos en nuestra vida. Nosotros tenemos que experimentar el perdón y cambiar, transformar. Estamos hablando de una transformación, de quitarnos de la cabeza eso mal que estoy haciendo delante de Dios y que me separa de estar en comunión con Él, que me separa de estar en comunión con mi prójimo. En Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no tenemos ninguna justificación ya. Los que estamos aquí y hemos conocido y que Dios nos ha dado por su misericordia el comprender su palabra, ya no tenemos excusa. Ya solamente debemos pedirle, porque ni siquiera es de nosotros
que lo hagamos por nosotros, sino que la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros es la que va a fluir constantemente en nuestras vidas. Así que porque por nosotros, por nuestra naturaleza, no vamos a poder, pero en Jesús está vencido todo. Así, está vencida la muerte. Entonces, y si venció la muerte, pues todo lo demás está vencido. Así que dice, la resurrección de Jesús debe manifestarse de una manera práctica en nuestra vida y debe manifestarse en nuestra vida con Dios primeramente, con nuestro prójimo, o sea, con nuestra familia, como lo dice en el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque dice que no podemos decir que amamos a Dios y si no amamos a nuestro prójimo, qué mentirosos somos, porque podemos ser muy devotos de Dios, podemos estar hablando siempre de Dios, pero si nuestra vida refleja todo lo contrario con mi prójimo, entonces somos mentirosos. Así que nosotros debemos de ser una Biblia abierta delante de nuestro prójimo. Porque ¿cómo les vamos a decir que nos amemos y si no amamos a nuestro prójimo? ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues el que está más cercano a ti primero. No sé, primero tu esposo, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo, el que está más cercano. Él es el que se está dando cuenta cada día cómo vivimos. Él se da cuenta cómo Dios va transformando nuestra vida. Después de experimentar la resurrección en Cristo Jesús, no podemos seguir siendo los mismos. Debemos ser un testimonio viviente de la resurrección de Cristo. Así como creyentes tenemos la responsabilidad de amar a nuestros seres queridos. Recuerden que nuestra relación con Dios estaba muerta, pero en su misericordia Dios nos abrió los ojos espirituales y los oídos para comprender su palabra y así tener comunión con nuestro Salvador. Estábamos muertos y nos dio vida. Piensa en alguien o en algo que tenga que resucitar en este día o en esta semana. Tal vez he perdido la comunión con mi padre. Tal vez no le hablo a mi madre. Tal vez estoy enojada con mi esposo. Tal vez estoy enojado con mi vecino. Tal vez estoy enojado con mi hermano, etc. Tenemos que resucitar esas relaciones. Porque si no, ¿cómo estamos amando a nuestro prójimo? ¿Cómo estamos dando evidencia de lo que somos? Dale vida a lo que está a tu alrededor. Dale vida. Dios nos permite dar vida a otras cosas. A veces nos enfocamos en nuestra persona, pero también podemos dar vida y calidad de vida. Calidad de vida a tus mascotas, ¿sí? Si tienes un perrito, un gatito, algún animalito, dale esa calidad de vida también, se la merece. Tu casa, ¿cómo está tu casa? Dale vida a tu casa, que sea un lugar confortable, un lugar donde te llegues y te sientes bien en ese lugar. En tu trabajo, si estás molesto, si estás enojado con las personas que están contigo en tu trabajo, pesa llegar a ese trabajo y no quieres llegar. Pero yo te quiero decir que aun si eso lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a transformar. Y después va a ser un lugar grato porque vas a querer llegar ahí. Dale tu tiempo libre. ¿Cómo estás llevando tu tiempo libre? Es válido tener un tiempo libre. No todo el
tiempo podemos estar trabajando y haciendo y haciendo y haciendo? Si no tenemos un tiempo libre, disfrútalo también. Disfruta de ese tiempo. Si tienes un jardín, cuídalo, embellécelo. Si ves que ya se están marchitando las cosas, dale vida y de esa manera damos vida y nos sentimos satisfechos. Así que Dios nos da muchas cosas por las que podemos gozarnos. Ahora con Jesús en nuestras vidas podemos hacer cosas que antes no podíamos. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque podemos clamar a Él. Porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una cosa grande y oculta que no conocemos podría ser, por ejemplo, que mi jardín ya está todo marchito y digo, es que esto ya se murió, mejor ya lo vamos a tirar. Pero resulta que aún si lo pones en las manos de Dios, Dios se va a manifestar en ese lugar, en ese espacio. Les quiero decir que el jardincito que tenemos aquí afuera donde está el arbolito, cuando llegamos, ahí desechaban todos los desechos de pintura y cosas, entonces era una tierra muerta. Y mi esposo me decía, no, Lucy, ahí no va a crecer nada porque la tierra está contaminada. Entonces empecé a echarle lo de la composta, empezamos a echarle tierrita, y vemos ahora cómo está dando hojas, dio el árbol de durazno que trajo nuestra hermana Amanda, y está verde. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta aún en esas cosas. Jesús nos enseña a amar, a ser leales, a tener devoción, a ser fieles. Todo eso que a veces decimos, no, es que yo no puedo, tú no lo vas a hacer. Jesús es el que te va a ayudar a hacer los cambios que tengas que hacer en tu vida. Recordemos que Dios nos da la vida y la vida nos las da en abundancia. La obra de Cristo en nuestras vidas debe ser evidente, ¿sí? En Gálatas nos presenta las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces debemos hacer morir todas esas obras de la carne. Tenemos que hacer morir esos celos enfermizos que no nos permiten gozar de la vida. Esos celos que siempre nos hacen desconfiar de la persona que amamos, de nuestros hijos, de nuestros amigos. Tenemos que dejar, debemos quitar eso. Debemos evitar las contiendas, las peleas que no tienen sentido, las maldiciones, las mentiras, los robos, los hurtos, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las orgías, las disensiones. Esas cosas, dice la palabra de Dios, que esas deben morir. ¿Y qué es lo que debe vivir? El fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos hacer morir a ese viejo hombre y que resucite el nuevo, que resucite el nuevo hombre que es conforme a nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta cómo debemos ser mejores cada día. Recordemos que Jesús hizo la obra y que Jesús es la resurrección, y teniendo esto bien en claro, nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Jesús debe reflejar en nuestra vida, debe ser reflejado constantemente, día con día, porque cada día estamos resucitando. Nos dormimos y no sabemos si vamos a despertar al siguiente día. Así que experimentemos esa
gratitud de abrir nuestros ojos, de poder ver a nuestros seres queridos ahí y poder decirles, hemos resucitado, estamos resucitados. Cuando tengamos una situación de conflicto, de pelea, pensemos en eso. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Si Jesús ya me resucitó, si Jesús ya me está mostrando su palabra y la estoy comprendiendo, entonces pongo un freno a esa obra de la carne que quiere salir. Y le pido perdón a Dios y que Él transforme esa ira, que transforme ese enojo, que transforme eso malo en cosas buenas. La pregunta es, ¿Jesús ya ha resucitado en tu vida? Amén. ¿Jesús ya es una realidad en tu vida? Jesús venció la muerte y ahora nada nos puede vencer. El pecado está ahí, pero nosotros ya tenemos ahora el poder de decirle no. Y a veces, aunque alguien nos ofenda, podemos poner una barrera y decir, no me afecta, ¿sí? Porque el que vive en mí es más fuerte. Satanás va a querer intervenir en nuestras vidas, pero recordemos que quien venció la muerte fue nuestro Señor Jesucristo y es en el que hemos creído. Así que yo te animo para que todos los días, al levantarte, al abrir los ojos, le digas a nuestro Señor, gracias por esta resurrección. Gracias porque venciste a la muerte y ahora me puedes ayudar a mí a vencer todo lo que puede acontecer durante el día. Y podamos ser más que vencedores. Por medio no de nuestra fuerza, recordemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Porque nuestras fuerzas no podemos, porque en nosotros, en nuestra carne, solamente vamos a hacer sufrir a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque solamente pensamos en nosotros. Y recordemos que debemos amar. Y es una manifestación el amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? A veces podemos amar más a una persona extraña que amar a nuestro más cercano. Así que pensemos que Jesús quiere que vivamos en comunión y que vivamos una vida en santidad para su honra y su gloria. Y que este domingo de resurrección resucitemos en acciones, resucitemos en hechos, no en palabras, no en conocimiento solamente, sino resucitemos en un andar continuamente y luchando en contra de ese pecado que dice que nos asedia, ese pecado que nos hace oler mal. Queremos oler mal, no nos gusta oler mal. Cuando de repente estamos ya medio así oliendo extraño, tenemos la necesidad de limpiarnos, de bañarnos. Pues el pecado que traemos constantemente a nuestra vida es lo que nos hace oler mal. Así que yo te invito a que te pongas en comunión con Dios, y dice que Él va a transformar nuestras vidas. Así que el mensaje de esta mañana es que Jesús, nuestro Señor Jesús, resucitó y quiere que vivamos en santidad. Que Dios les bendiga y vamos a continuar.